Nuevo médico, ¿nueva historia? ¿Qué? ¿Este doctor es nuevo? Seguramente tendré que volver a compartir toda mi información. ¿Quién será este doctor? Buenas tardes. El día de hoy el doctor Martínez no pudo venir a la consulta, así que yo lo voy a reemplazar. Ok, doctor. Entonces le estaremos compartiendo los datos médicos de mi mamá. Cambiar de médico puede ser complicado si no tienes toda tu información médica a mano. LatidoScare facilita la transición al permitir que tu nuevo médico acceda a toda tu información médica en segundos. Con LatidoScare, cada consulta médica es más sencilla, eficiente y sin complicaciones. Visita LatidoScare y mejora el cuidado de tu salud. Bienvenidos a Medicina Traducida, este espacio donde compartimos los mejores tips y o recomendaciones para hacer un mejor cuidado de nuestra salud o la de nuestros seres queridos. El día de hoy vamos a hablar de las vacunas y la importancia en el contexto de las personas con enfermedades autoinmunes. ¿Sabías tú que un paciente con una enfermedad autoinmune está en riesgo de desarrollar infecciones severas? ¿Sabías tú que una de las principales causas de mortalidad en las personas con enfermedades autoinmunes son las infecciones severas? Si quieres saber cómo prevenirlas o disminuir el riesgo de estas infecciones, yo te invito a que veas este video. Pero antes, suscríbete, activa esa campanita y déjame un comentario. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses LatidoScare. LatidoScare es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que los pacientes tengan complicaciones relacionadas a la salud. Esto mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como cuidas tu salud y la de tus seres queridos. ¿Olvidaste tus medicamentos? Buenas tardes. ¿Recuerda qué medicamentos toma para su artritis reumatoide? No, doctor, no me acuerdo. Fíjate, ¿te acuerdas qué medicina tomo para mi artritis? ¿Te cuesta recordar detalles de tu tratamiento? Con LatidoScare mantén el registro detallado de tu tratamiento. Tener tus detalles médicos al alcance de tus manos es más fácil. Visita LatidoScare y mejora el cuidado de tu salud. Una de las principales causas de mortalidad en las personas que tienen enfermedades autoinmunes son las infecciones severas. Y esto está descrito en muchos estudios de investigación. Es cierto, cuando la enfermedad no está bien controlada, esta enfermedad puede causar múltiples daños en el organismo de una persona con una enfermedad autoinmune. Sin embargo, se sabe que en el primer lugar de causas de mortalidad están las infecciones. Muy bien, doctor, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona con una enfermedad autoinmune, una de las principales causas de mortalidad son las infecciones? Lo que sucede, amigos, es que debemos partir entendiendo que una enfermedad autoinmune es una enfermedad del sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico, por el simple hecho de tener la enfermedad, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, vasculitis, enfermedad mixta de tejido conectivo, dermatomiositis, polimiositis, etcétera, 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 ese sistema inmunológico no es competente. Es un sistema inmunológico que está enfermo. Es decir, ese sistema inmunológico no cumple su labor para la que existe, que es defender a la persona contra infecciones del medio externo. Perfecto. A eso hay que sumarles que para tratar estas condiciones de salud se tiene que utilizar ciertos medicamentos que tienen un rol inmunosupresor. Es decir, van a actuar sobre esas defensas que encima que no son competentes, están atacando a la propia persona. Por eso se llaman enfermedades autoinmunes. Tus defensas están atacando tu propio cuerpo. Esa es la razón por la cual las personas con enfermedades autoinmunes tienen mayor probabilidad de desarrollar infecciones, principalmente infecciones severas o infecciones a repetición, porque su sistema inmunológico no está siendo efectivo en reducir el riesgo de desarrollar infecciones severas. Entonces, sabiendo esto, muy probablemente te estarás preguntando, doctor, pero si una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con enfermedades autoinmunes son las infecciones severas, ¿qué puedo hacer yo, doctor, para reducir ese riesgo? Las vacunas. Los pacientes con enfermedades autoinmunes deben recibir un calendario de vacunación periódico. Tienen que recibir vacunas de manera periódica porque las vacunas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entrenar a tu sistema inmunológico para que éste sepa
y se vuelva más competente al momento de que se vea expuesto a un microorganismo, a una bacteria o a un virus. Eso es lo que hace una vacuna, entrenar al sistema inmunológico. Y créame, un paciente con una enfermedad autoinmune y que está con terapia inmunosupresora necesita que su sistema inmunológico esté bien entrenado para que pueda ser competente al momento que busque prevenir infecciones severas. Entonces, teniendo en cuenta esto, te voy a comentar algunas de las principales recomendaciones que debes de tener en cuenta al momento de recibir tu vacuna periódica. Vamos a comentar algunas cosas. Lo primero, ¿cuáles son las vacunas que frecuentemente un paciente con enfermedades autoinmunes deberían recibir? Primer punto. El segundo punto, vamos a hablar de la naturaleza de la vacuna. Es muy importante saber diferenciar el tipo de vacuna que vas a recibir. El tercer punto, y creo que es muy importante, ¿cuál es la relación del uso de las vacunas con respecto al tipo de tratamiento que estás recibiendo para tu enfermedad autoinmune? Ahí vamos a clasificar el tratamiento en dos partes: tratamiento convencional y tratamiento biológico. Probablemente ya habrás escuchado o en este mismo espacio, en este mismo canal, ya habrás visto los videos sobre tratamiento convencional y el tratamiento biológico. Así que si aún no lo has visto, yo te invito a que luego que veas este video, vayas y veas inmediatamente esos otros videos para que puedas complementar y entender mucho mejor toda la explicación que vamos a dar. Muy bien, lo primero y lo más importante, el tipo de vacuna. Para los fines de esta explicación y para no hacerlo muy complejo, vamos a clasificar las vacunas en dos tipos. Y bien sencillo, vacunas atenuadas, o sea, vivas atenuadas, y vacunas inactivas. Doctor, ¿qué significa esto? Una vacuna inactiva es una vacuna donde se utilizan ciertas partes de los microorganismos, ya sea la bacteria o el virus, ciertas partes de ellos para poder inocularlas dentro de la persona, y como son ciertas partes, no van a poder hacer nada contra el cuerpo. Lo que sí va a servir es que el sistema inmunológico va a reconocer esa pequeña parte y va a poder formar anticuerpos para que cuando en el futuro el organismo entre completo o vivo, el sistema inmunológico ya lo reconoce y lo ataca. Entonces, ese es el primer tipo de vacunas que debemos conocer, las vacunas inactivas. En segundo lugar, tenemos otro tipo de vacunas, que son las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué significa esto? Son vacunas en las que te inoculan el microorganismo, pero ese microorganismo está muy, pero muy atenuado. Es decir, está prácticamente por morir, está muy, pero muy débil. Te lo inocula, entonces el sistema inmunológico lo que hace, lo reconoce, lo ataca, desarrolla los anticuerpos y aquí no pasó nada. Exactamente el mismo rol. Va a entrenar el sistema inmunológico para que en el futuro reduzca el riesgo de que hagas una infección severa por ese tipo de microorganismo. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En los pacientes con enfermedades autoinmunes o que están con tratamiento inmunosupresor, se suele contraindicar el uso de vacunas vivas atenuadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esa vacuna viva atenuada está muy, pero muy debilitada y prácticamente no va a hacer nada a ese microorganismo que está golpeado, vamos a llamarlo así, esa bacteria o ese virus, pero si eso se le inocula a una persona con una enfermedad autoinmune que está en terapia inmunosupresora o en terapia biológica, como ese sistema inmunológico no es tan competente, esa vacuna viva atenuada puede desencadenar una infección. Puede, no es que lo va a hacer, puede. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está siendo competente para poder atacar a ese virus o bacteria que está muy, pero muy debilitado, atenuado, y es solamente uno. Lo primero que debemos llevarnos de este episodio es que usualmente están contraindicadas las vacunas vivas atenuadas. En segundo lugar, vamos a hacer brevemente la lista de cuáles son las vacunas inactivas que se recomiendan a los pacientes con enfermedades autoinmunes y cuáles son las vacunas vivas atenuadas que están contraindicadas o en todo caso suelen estar contraindicadas. ¿Se pueden utilizar? Sí,
pero hay que tener muchas consideraciones en cuanto al ajuste de los tratamientos. Entonces, doctor, ¿cuáles son las vacunas inactivas? Encabezando la lista de las vacunas inactivas tenemos a la vacuna de la influenza. Esta se debe colocar de manera anual y no es necesario hacer algún tipo de ajuste con el tratamiento, ya sea tratamiento inmunosupresor convencional o los medicamentos biológicos. En segundo lugar, tenemos la vacuna contra el neumococo. Acá tenemos dos tipos de vacunas, la 13 valente y la 23 valente. Este tipo de vacunas se deben utilizar una vez en la vida con refuerzos cada 5 años. Con respecto al tratamiento inmunosupresor, idealmente se debería iniciar la vacuna antes de empezar el tratamiento inmunosupresor. Pero si ya se empezó el tratamiento, no hay restricciones con respecto a continuar con el tratamiento inmunosupresor, ya sea terapia biológica o terapia convencional. En tercer lugar, tenemos la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna se debe administrar 3 dosis, 0, 1 mes y 6 meses. Idealmente se debería utilizar antes de empezar el tratamiento inmunosupresor convencional, y si estás utilizando terapia biológica, debes hablar con tu médico tratante para ver si es que existe la posibilidad de que puedan aumentar un poco la dosis del esquema de vacuna para poder reforzar la respuesta del sistema inmunológico. Luego tenemos la vacuna contra el herpes zóster, pero la vacuna recombinante. Importante aclarar eso, porque hay otro tipo de vacuna de herpes zóster que es viva atenuada. En este momento estamos hablando de la recombinante, que es inactiva. Se recomienda en todas personas mayores de 50 años o en personas con enfermedades autoinmunes en tratamiento inmunosupresor. Esta vacuna se suele recomendar 2 dosis, 0 y luego de 2 meses. Es importante que esta vacuna se trate de colocar antes de empezar el tratamiento inmunosupresor, en el caso de la terapia convencional, y en el caso de la terapia biológica, si es que ya se empezó, no hay ningún problema porque es una vacuna inactiva. La vacuna contra tétanos y difteria. Este tipo de vacuna se coloca cada 10 años y no hay ningún tipo de problema con respecto a tratamiento, ya sea el inmunosupresor convencional o la terapia biológica. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Ojo, esta vacuna se puede poner en varones y en mujeres, ¿ah? No es una vacuna exclusiva de mujeres. Los hombres también pueden adquirir infección y transmitir infección del virus del papiloma humano. Esta vacuna se suele... en realidad aquí sí hay que hacer una pequeña aclaración. Existen diferentes tipos de tecnología y eso va a condicionar el esquema o la frecuencia de vacunación. Hay esquemas donde se utilizan 3 dosis, en el mes 0, en el mes 1 y a los 6 meses. Hay otros esquemas que es 2 meses. Entonces va a depender mucho del tipo de vacuna que utilices. Esta vacuna no requiere mayores cambios con respecto al tratamiento inmunosupresor convencional o con la terapia biológica. Y para cerrar la lista de vacunas inactivas recomendadas en pacientes con enfermedades autoinmunes reumatológicas, tenemos la vacuna contra la COVID-19, especialmente las vacunas con ARN recombinante o las inactivas. Aquí va a depender mucho del tipo de vacuna que estés utilizando. Hay que tener en cuenta que hay diferentes mecanismos de acción, diferentes marcas comerciales, etcétera, etcétera. En líneas generales, no se recomienda hacer mayores cambios al tratamiento inmunosupresor. Pero ojo, esto es bien importante que por favor lo tengan en cuenta. En el caso puntual de las vacunas de refuerzo contra la COVID-19, hay que evaluarlo junto con tu médico tratante, porque depende del tipo de tratamiento que puedas estar recibiendo, en las que sí probablemente te van a indicar que hagas una suspensión transitoria del tratamiento inmunosupresor. Puede ser que te digan, ok, si te vamos a vacunar el día de hoy, la semana previa no tomes medicamento inmunosupresor y la semana después de la vacuna tampoco tomes medicamentos inmunosupresores. Doctor, ¿de qué va a depender esto? Va a depender del medicamento que estés tomando, va a depender de la dosis de ese medicamento y de qué tan bien o no esté controlada la actividad de la enfermedad. Entonces, aquí sí quiero comentarte que hay que preguntarle muy bien a tu médico tratante, porque los ajustes van a depender de cómo estés controlando tu enfermedad
el medicamento y la dosis del mismo. Muy bien, como hemos visto, hemos mencionado algunas de las principales vacunas que se recomienda en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Hemos hablado de las vacunas inactivas. Doctor, ¿pero para qué me voy a poner esa vacuna? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, lo que te va a ayudar, por ejemplo, la vacuna contra la influenza o contra el neumococo va a reducir el riesgo que hagas una neumonía severa por estas infecciones. Por ejemplo, la vacuna contra el herpes zóster va a reducir el riesgo de que desarrolles el herpes zóster en tu cuerpo. Por ejemplo, y todos ya lo sabemos, en el caso de la COVID-19, los pacientes que recibían vacuna contra la COVID tenían menor probabilidad de ingresar a hospitalización o ingresar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico ya reconocía a la infección y esa infección ya no podía ser un cuadro severo, o en todo caso, se reducía el riesgo. Las vacunas ayudan, amigos, así es que es muy importante que hayas tomado nota, y si no lo has hecho no hay ningún problema. Regresa el video y anota en un papel y conversa con tu médico para que te pueda hacer las recomendaciones con respecto a las vacunas inactivas. Muy bien, y finalmente vamos a hablar muy brevemente de las vacunas vivas atenuadas, las que están generalmente contraindicadas en pacientes con enfermedades autoinmunes que están en terapia inmunosupresora. Ya expliqué, las vacunas vivas atenuadas son vacunas que tienen dentro de sus componentes al virus o al microorganismo débil. Está muy pero muy débil, y en situaciones normales, en un sistema inmunológico competente, ese virus debilitado o esa bacteria debilitada no debería causar ningún tipo de problema. Pero en una persona que su sistema inmunológico ya está comprometido, disminuido o es incompetente ese sistema inmunológico, la probabilidad de que ese virus atenuado, debilitado, haga la enfermedad dentro del cuerpo es un poco mayor. Por eso es que suelen estar contraindicadas. Sin embargo, hay situaciones en las cuales se requiere vacunar al paciente con este tipo de vacunas vivas atenuadas. Entonces vamos a comentar muy brevemente cuáles son y cuáles podría ser algunas recomendaciones. Hago una pequeña aclaración. Todas estas recomendaciones tú las tienes que conversar con tu médico tratante, porque de ese modo van a poder evaluar tu caso de manera individual y darte la mejor recomendación. Esto que voy a comentar es una guía para que tú entiendas y comprendas qué es lo que puedes o no hacer y lo puedas ir a conversar con tu médico tratante. Primera vacuna viva atenuada. Tenemos la vacuna contra el sarampión, rubiola y la parotiditis, o también conocida como la papera. Aquí sí hay que hacer suspensión de los medicamentos. En el caso de los medicamentos convencionales, hasta 4 semanas antes de empezar el tratamiento inmunosupresor, se podría considerar la vacunación. Y en el caso de la terapia biológica, se tiene que hacer una suspensión meses antes y reiniciar semanas después el medicamento biológico en el contexto de la vacunación. En el caso de la vacuna contra la varicela, también está contraindicada. Se puede utilizar siempre y cuando haya una modificación en el tratamiento. Se tiene que suspender semanas antes, y en el caso de la terapia biológica sí son un poco más estrictos y dicen que está contraindicada. La vacuna contra la fiebre amarilla es un tipo de vacuna muy frecuente, ya que muchas personas deciden viajar a ciertos lugares tropicales donde puede ser que haya alta prevalencia de la fiebre amarilla. Entonces, uno de los requisitos para poder viajar a esos lugares es que te vacunes. Y si tienes una enfermedad autoinmune, hay consideraciones que debes tener en cuenta. En el caso puntual de los medicamentos inmunosupresores convencionales, se tiene que suspender el tratamiento hasta 4 semanas antes de que te vacunes. Y en el caso de la terapia biológica, está contraindicada y se tiene que evaluar riesgos-beneficios de colocarte la vacuna. Y finalmente, en el caso de la vacuna contra la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, está contraindicado. Ahora, hay países como por ejemplo en Perú, donde esta vacuna se suele colocar al nacimiento y se coloca una sola dosis en toda la vida. Hay países donde no se estila vacunar contra la tuberculosis en el nacimiento. Entonces quizás para ellos va esta recomendación. No está recomendado utilizar este tipo de vacuna en pacientes que estén en terapia inmunosupresora, ya sea convencional o con terapia biológica. Muy bien, amigos, espero que esta información que te acabo de dar, he tratado de hacerlo lo más didáctica posible, puntual posible, porque créame que no es fácil hablar de vacunas, porque hay mucha información que se tiene que explicar antes de darte la información puntual sobre las modificaciones con respecto al tratamiento o no. Bien, amigos, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Recuerda, las vacunas
salvan vidas. Así que yo te recomiendo que si no estás recibiendo algún tipo de vacuna en el contexto de tu enfermedad autoinmune, converses con tu médico tratante para que puedan evaluar el inicio de tu calendario de vacunas y de este modo reduzcas el riesgo de desarrollar o adquirir infecciones severas. Si te fue útil este video, yo te invito a que te suscribas acá abajo, actives esa campanita y me dejes un comentario. Del mismo modo, yo te invito a que visites y uses Latidos Care, nuestra aplicación en salud que te va a ayudar a hacer un mejor control, monitoreo y prevención de complicaciones de tus enfermedades crónicas. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Recuerdas tu tratamiento? Medina, ¿Ya viste lo que tengo? Si queda la presión alta y toma la pastilla de losartán. Losartán que te prescribí. buenas tardes. ¿Usted sufre de alguna enfermedad o toma algún medicamento? Ay, se borró. Doctor, no me acuerdo de la enfermedad que tengo y que tomo. ¿No recuerdas el nombre de tus diagnósticos o tratamientos? ¿Te ha pasado esto? Con Latidos Care no volverás a pasar por esto, porque ya no será necesario apuntar el nombre de tu diagnóstico o medicamento cada vez que vayas a tu consulta médica. Visita Latidos Care y mejora el cuidado de tu salud.